por ahí. Ciérrele, por favor. La primer tema es una visión muy rápida de algo de la cuestión embriológica, muy rápida del encéfalo, para poder hablar de términos como mesencéfalo, metencéfalo, prosencéfalo y cosas así. Y luego vamos a una visión de la corteza cerebral en forma muy gruesa. El embrión, ustedes saben, comienza casi inmediatamente. ¿Ya? Jóvenes, hagan silencio. A los 18 días comienza a tener un surco en el dorso del embrión, en la parte dorsal del ectodermo del embrión, que se llama el surco neural. Está mediado por la migración de células a partir de una pequeña estructura que está aquí que se llama la notocorda. Y este surco no es más que el ectodermo del embrión empezando a invaginarse. ¿Se acuerdan de eso? De tal suerte que hacia el día 26 el ectodermo que estaba aquí en el dorso del embrión queda totalmente invaginado y se convierte en un tubo, y que lo conocemos como tubo neural. La parte de la epidermis que cierra el tubo por arriba, esto verde que está aquí, ¿lo ven? Esto se le llama cresta neural, también de origen ectodérmico. Pero entonces tenemos dos grandes componentes celulares embriogénicos con un potencial, pero a todo dar, de diferenciación. Primero, este macizo de células que es la pared del tubo, ¿lo ven? El ectodérmico, y que va a ser el futuro neuroepitelio. Se deben de salir todas las células que van a formar el nervio central. Y estas células verdes ectodérmicas que cierran el tubo, que se llama cresta neural, ya van a salir todos los nervios periféricos, todo el sistema neuroectodérmico, todo el sistema neuroendocrino. Eso que entienden ustedes por neuro algo es de la cresta neural. ¿Me estoy explicando? Si no, pregunten, chavos. Las células de la cresta neural, ¿y cuál era el otro que dijiste? Y esto que está gris. ¿Qué era ese? ¿Qué era esa gris? El neuroepitelio. Entonces, cuando escuchen el término neuroepitelio, no es el epéndimo. El neuroepitelio en el embrión es este que está aquí. Esto es el macizo ectodérmico que se metió. Porque son células pluripotenciales que van a dar origen a todas las células del sistema nervioso central. Central. Porque el neuroectodermo, la cresta neural, de aquí, va a dar lugar al sistema nervioso periférico. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió o no, chavos? Sí. ¿Nos fabricó el nervio periférico sistema? Aquí está, mira, en la siguiente, esto lo tienen en Blackboard, ¿no? Sí, doctor. Sí. En la siguiente diapositiva está lo que se deriva de la cresta neural, el sistema nervioso periférico, todo lo que esté en la periferia, ganglios simpáticos, ganglios parasimpáticos, ¿me explico? Todo lo que esté en la periferia. También el sistema neuroendocrino o paracrino, la médula adrenal, las células parafoliculares de Hurd, todo lo que conocemos como sistema neuroendocrino. Las células pigmentarias de nuestro sistema de la piel, las células pigmentarias todos son derivados neuroectodérmicos. Las células pigmentarias de la retina, las células pigmentarias de la próstata, todas. ¿Me explico? Todos son neuroectodérmicos. ¿Se entendió esto, no? Bueno, de la cresta neural. Cuando se forma este tubo neural, porque esto que estaba aquí, dijimos que era la pared del tubo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué es esto que queda aquí en medio? La luz. La luz. La luz del tubo neural es el futuro sistema ventricular del encéfalo. Ahí va a estar el ventrículo lateral, y que acueducto, y que no sé qué cosa. ¿Ya me expliqué? Durante la formación del tubo y el desarrollo del encéfalo hay malformaciones congénitas, hay múltiples, son muy comunes en nuestro medio. Las malformaciones del sistema central, y son inmensas, son innumerables, no lo vamos a decir todas, son muchísimas. Nada más quiero recordarle que son frecuentes, ocupan el segundo lugar dentro de todas las malformaciones congénitas del recién nacido. Y de las más comunes tenemos el mielomeningocele, ¿verdad? Tenemos también el encefalocele y también tenemos la anencefalia. Por ejemplo, anencefalia, o también llamada acránea. Anencefalia es cuando toda la parte anterior, más anterior del tubo neural, no se forma. En cambio, la de abajo sí. Esto quiere decir, en pocas palabras, todo lo que va a ser el futuro
la futura corteza cerebral y los núcleos, algunos núcleos basales de los hemisferios cerebrales no se forman. Ese es lo más anterior del embrión. ¿Me expliqué? Pero lo de abajo sí. Por eso los niños nacen vivos, respiran, tienen frecuencia cardíaca, porque tienen el tallo cerebral, pero no tienen corteza. Entonces no tienen futuro. No tienen futuro de decir, está vivo. No va a hablar, no va a ver, no va a sentir, no va a nada. No tiene corteza. Ese es el anencéfalo. ¿Se entendió esto? Luego tenemos el encéfalocele. El encéfalocele es cuando alguna porción del tubo neural, del tejido mesodérmico que va a cerrar el tubo, no lo hace, y entonces el tubo empieza a excluir hacia afuera, hacia el ectodermo, o hacia la futura piel, y se va con ello contenido encefálico. Por eso se llama encéfalocele. Aquí tiene un ejemplo de tiro extremo, ¿verdad? Está igual de grande o más grande que la cabecita del niño, ¿no? Pero nomás para que ustedes infieran que entre más contenido del encéfalo tenga el encéfalocele, pues peor le va a ser para el bebé. ¿No es cierto? Porque no va a funcionar. ¿Estoy explicando? Si algún día oyen un encéfalocele, podemos tenerlo desde 3-4 milímetros hasta el tamaño de la cabeza del bebé. Y entre más chiquito, pues mejor para el bebé. ¿Se entendió esto o no? Y luego tenemos el meningocele o mielomeningocele. Depende de si tiene o no tiene médula ósea en el contenido. Este es un defecto que ocurre en la parte baja del tubo neural, en lo que va a ser la futura médula espinal. Salud. ¿Ya me explico? No cierran bien los orbitas de las vértebras, no cierran bien la piel, entonces queda comunicado hacia afuera. Y también, entre más grande, peor. ¿Me estoy explicando en esto, chavos? ¿Por qué están todos así? Porque estamos anotando. Pero sí se ve ahí las fotos en su computadora. Sí. Bueno, si el contenido de la bolsa, del saco, tiene la médula espinal adentro, peor para el niño. Eso es un mielomeningocele, porque tiene la médula. ¿Qué quiere decir? Que de aquí para abajo el niño no va a tener inervación, porque se metió en la bolsa. ¿Me expliqué? Y si no tiene médula, nada más las meninges protuyen, entonces es un meningocele. No quiero decir que esté salvado. Neurológicamente está bien, pero puede infectarse porque está comunicado hacia afuera. ¿Ya me expliqué? ¿Se entiende? Sí. Bueno, a veces chiquitito, a veces una cosa chiquitita y el niño anda muy como si nada con una pequeña bolita aquí atrás y la toca en la más grasita y todo, pues sí, es la cápside del meningocele, pero que es muy tan pequeño que pues, no se nota, al niño no le pasa nada. O sea, es grado, ¿verdad? de severidad. Es todo. Vean ustedes cómo hay falta de fusión de las cubiertas del tubo neural y entonces se prolonga hacia adentro, ya sea puro meningocele, con las puras meninges, o con la médula, ¿de ver? Y eso es mielomeningocele. Hay una malformación que vamos a ver aquí después que se llama malformación de Chiari, no sé si la han oído mentar, la malformación de Chiari. Es un trastorno de la formación de la fosa posterior y es muy frecuente que esa malformación se acompañe de mielomeningocele. Entonces hay un defecto tanto en el cierre del agujero occipital como en el tubo neural posterior. Lo vamos a ver después, se llama malformación de Chiari, pero lo vamos a ver después. Entonces, ¿esto cómo se llama? Anencefalia. ¿Esto qué es? ¿El cerebro del niño? No. Son parte de los núcleos basales, parte no todos, y el tallo. Ese sí está ahí. El mesencéfalo sí está, el puente sí está, el bulbo sí está. Y por eso estos niños respiran y tienen frecuencia. Pero no se les da ningún soporte para que vivan, porque ustedes no tienen pronóstico, ¿verdad? Se les pone en una cuna fría, no caliente, sino fría, y se les da si acaso soporte líquido. Mientras se aguante el corazón, no se muere. Es todo. Bien. ¿Cómo se llama este? Encefalocele. Vean el tamaño de este bien nomás. Y aquí está, ahí puede o no haber salida del contenido encefálico hacia la bolsa. Bien. Vamos a dejar las malformaciones por partes. Volvamos a nuestro tubo neural normal. ¿Se acuerdan de ese? El tubo neural hacia la cuarta semana se empieza a dilatar. Es un tubito, ¿no? Que quedó bien cerrado por arriba. Se comienza a dilatar en 4 partes.
que se llaman vesículas primarias del cerebro. Primero, perdón, en tres partes, luego vamos a ver qué son más. En tres partes que son las vesículas primarias del cerebro. La parte más anterior del tubo neural, en la cabecita del embrión, en la cabeza, se le va a llamar prosencéfalo. Esto que está aquí es la futura cara del embrión, ¿se acuerdan? Esto va a ser aquí, va a ser la cara después. Y estos chipotes, 1, 2, 3, son las vesículas formándose dentro del tubo neural. La más anterior, aquí tienen un corte aquí coloreado, la más anterior, aquí de color amarillo, es el prosencéfalo. La que queda inmediatamente atrás, en medio de las dos, es el mesencéfalo. Ahora también se llama cerebro medio, midbrain en inglés. Y la más posterior de las tres es el rombencéfalo. ¿Me expliqué? El prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El mesencéfalo va a quedar así con ese nombre y en esa localización toda la vida. Toda la vida va a quedar ahí, así. Pero las otras dos van a cambiar. Miren, aquí está un esquema, el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, ¿de acuerdo? Recuerden que estamos viendo las vesículas del tubo, las dilataciones del tubo neural. Posteriormente, hacia la quinta semana, el prosencéfalo, la más anterior, se va a dividir en dos, que es, la más anterior de las dos es el telencéfalo. ¿Qué va a salir de ahí del telencéfalo? Los hemisferios cerebrales y los núcleos basales. Los núcleos basales van a salir de ahí. Después vamos a ver cuáles son. ¿O si se acuerdan cuáles son? Globo pálido, putano. Van a salir el caudado, el lenticular, parte del tálamo. Van a salir de ahí, ¿verdad? Y la parte más posterior del telencéfalo es el diencéfalo. Y de ahí sí sale todo lo que termina en tálamo. Tálamo, hipotálamo, epitálamo. De ahí sale todo lo que termina en tálamo. ¿Se entendió? ¿Y la lencefalia se lleva a las dos? Sí, Telencéfalo y sí, diencéfalo. se lleva a los dos. Se lleva a los dos. ¿De acuerdo? Si no entienden o empiezan a perder, díganme. ¿No? Bien. Posteriormente, el mesencéfalo queda idéntico. Ese no se va a mover. El mesencéfalo va a quedar igualito aquí. Que es este que está acá. Este que está aquí. Y la tercera vesícula se va a tratar de dividir en dos. O sea, el rombencéfalo, que era la tercera vesícula, se va a dividir en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo va a dar lugar a la protuberancia y al cerebelo, mientras que el mielencéfalo va a dar lugar al bulbo raquídeo. ¿De acuerdo? Junto con estas divisiones, junto con estas subdivisiones de las vesículas que están siendo más. O sea, ahora ya tenemos 5 vesículas, ¿verdad? Tenemos prosencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. ¿Mande? Dije telencéfalo, perdón, telencéfalo y diencéfalo. ¿De acuerdo? Bueno, al mismo tiempo que están formando las vesículas, las neuronas, o sea, las células del neuroepitelio, ya puedo decir así, las células, o sea, la pared del tubo, se están acomodando, proliferando y acomodándose, migrando. De tal suerte que en forma jerárquica, todas las células que van a migrar a la porción rostral, aquí está la cara, ¿se acuerdan? A la porción rostral del tubo, o sea, por delante, van a tener función predominantemente motora. Mientras que todas las que quedan dorsales, o sea, por atrás de la luz del tubo, tiene una función ¿qué? Sensitiva. Conforme vamos viendo cómo crece el cerebro, el encéfalo, y cómo se distribuyen núcleos y estructuras, van a ver que la mayor parte de las motoras van adelante y la mayor parte de las sensitivas van atrás. ¿Se entendió eso, chavos? Aquí, bueno, ahí está. Miren, aquí está una forma tridimensional de lo que son las vesículas. Aquí está la carita del bebé, aquí está el ojo. Este no va a ser puro tubo, ¿sí? Y aquí está cómo se están subdividiendo. ¿Esto qué sería aquí? El forebrain o prosencéfalo. Y aquí tenemos a quién? Telencéfalo, diencéfalo. Luego tenemos y luego tenemos al rombencéfalo. Y aquí tenemos el
metencéfalo y el mielencéfalo, ¿de acuerdo? ¿Se entendió esto? Ujú. Luego, conforme va creciendo el embrión y se convierte en feto, empiezan a crecer aceleradamente el neuropitelio del tubo neural. El que se la baña en rapidez es el telencéfalo. ¿Por qué? Porque tiene que formar los hemisferios cerebrales con toda una bola de lóbulos y circunvoluciones y va a ocupar el mayor espacio de la cabeza craneal. Es el que más espacio ocupa. Las otras estructuras empiezan a crecer y la que queda más chiquita de todas, que nunca cambia, es el mesencéfalo. Ese queda ahí, chiquito, entre las dos de adelante y las dos de atrás. ¿Me expliqué? Y eso lo hace vital para nosotros. Vital. Todo lo que de la futura corteza quiera bajar a nuestro cuerpo y todo lo de nuestro cuerpo que quiera llegar a la corteza va a tener que pasar por ahí a huevo. No hay de otra. ¿Me expliqué? Pero como usted queda bien chiquita, cualquier lesión ahí se traduce en una severa sintomatología motosensitiva. Entonces más vale que a nadie aquí le pegue algo en el mesencéfalo, porque el pronóstico es malísimo. ¿Me expliqué? Ujú. Bueno, lo vamos a ver aquí. Entonces una vez que crece, se forma ya el futuro encéfalo, y así es como quedan las vesículas que les acabo de decir ahorita. Este es un corte ¿qué? Sagital, ¿verdad? Aquí tenemos la cavidad craneal y entonces tenemos el telencéfalo, ¿se acuerdan? Que va a formar, el telencéfalo va a formar los hemisferios cerebrales y los núcleos basales, perdón, y los núcleos basales que están profundamente localizados aquí, después lo vamos a ver. El diencéfalo, que es la segunda vesícula del prosencéfalo, ¿sí o no? Ese va a formar, dijimos, el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, que es todo lo que rodea al tercer ventrículo. Luego tenemos el mesencéfalo, ese nunca cambia, y vean cómo queda representado ahí. Ahí. O sea, donde acaba el diencéfalo y donde empieza el metencéfalo, lo voy a decir ya en adulto, donde acaba las estructuras del tercer ventrículo y donde empieza el puente, este chiquito que está aquí, ese es el mesencéfalo. Por eso digo que todo queda comprimido, ahí cerquita, una cosa tras de otra. ¿Me expliqué? Luego más abajo aparece el famoso metencéfalo con el ¿qué? Y el puente, y el último aparece el mielencéfalo con el bulbo. ¿Se entendió esto? Y acuérdense que todo lo que es rostral es predominantemente ¿qué? Motor, y todo lo que es dorsal es predominantemente sensitivo. ¿Se entendió esto, chavos? Bien. Cuando llegamos nosotros, ustedes y nosotros, que llegamos a ser fetos de término, después de la semana 37, 38, el cerebro ya está formado, todo, completo, con circunvoluciones y cisuras y todo. Va a aumentar en tamaño porque va a ir incrementándose un poco el número de neuronas. Todavía vamos a tener algo de neuronogénesis, pero lo que más se va a incrementar durante los primeros 2 años de vida es la mielinización de las áreas, y eso le va a dar masa al cerebro. ¿De acuerdo? Pero si naciéramos antes de tiempo, si fuera un producto de menos de 32 semanas, todavía el cerebro es muy liso, todavía le faltan circunvoluciones secundarias y terciarias, etc. ¿Me explico? Y esto no está bien, porque las circunvoluciones se forman porque necesitamos la cantidad adecuada de corteza para las funciones corticales. Y como no caben en el cerebro, en la craneal, empiezan a hacer esto hacia abajo, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un prematuro. Vean que faltan las circunvoluciones, nomás se ven las cisuras primarias. Esta es la lateral, acá está la interhemisférica, ¿verdad? En el fondo de la cisura lateral está la ínsula de Rey, que es la porción más profunda de la corteza temporal. A veces falla la formación de estas cisuras y convoluciones, y entonces esta es una vista frontal anterior y esta es una posterior, y en vez de tener 2 hemisferios, este productito nomás tiene uno, ¿lo ven? Le falta aquí la cisura ¿qué? Interhemisférica. Entonces a esto se le llama holoprosencefalia.
porque parece más un prosencéfalo que un telencéfalo. ¿Me estoy explicando? Y cuando se abre el cerebrito, se ve por dentro, se ve que tiene nada más un solo ventrículo lateral, ¿no? Cada hemisferio debe tener su ventrículo lateral y este nomás tiene uno para los dos, en medio. Esto es muy típico de niños que tienen trisomía del 13-15, ¿verdad? El grupo D, o síndrome de Pato. Síndrome de Pato. ¿De acuerdo? Se llama holoprosencefalia. Habitualmente esta holoprosencefalia va asociada a defectos de la función de la cara y pueden tener, por ejemplo, anoftalmia, o pueden tener ciclopía, nomás tienen un ojo en medio, ¿verdad? Y en lugar de que tengan la nariz, tiene una probóscide acá que crece de la porción alta, porque le falta la regularización interna de aquí, y este probóscide se le llama, pues sí, como trompita de elefante, ¿no? Probóscide, pero se le llama arrinencefalia. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que va a ser el futuro rinencéfalo, o sea, lo que es el bulbo, la cintilla, la comisura, las zonas entorrinales, eso lo vamos a ver poco a poco, no se asusten. Vamos a ver poco a poco. Todo lo que es el rinencéfalo no se formó en él tampoco. Entonces esta estructura es el complejo llamado holoprosencefalia. ¿Se entendió esto? Holoprosencefalia. Bien, aquí tiene otro ejemplo de holoprosencefalia. Vean cómo falta aquí la interhemisférica y tiene un solo ventrículo, ¿de acuerdo? Obviamente no hay cuerpo calloso en ellos, por eso nomás hay un ventrículo. Doctor, en la anterior dice con ciclopía, arrinencefalia con ciclopía. O sea que nomás tiene un ojo. En vez de dos, tiene uno solo grandote en medio. ¿Verdad? Ciclo. Todo esto es un defecto de migración por la ausencia de señalización del encéfalo. Ellos van dirigiendo cómo se van estructurando las capas delante del cerebro, y como no hay esa división, entonces empieza a haber malformaciones faciales de estructuras externas. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora cerebro del adulto ya. El niño ya nació y ya se va a estar haciendo grande, y entonces su encéfalo, su cerebro, empieza a tener una estructura completamente normal. Para poderlo entender, pues depende, tenemos que saber si lo estamos viendo de arriba, de abajo, de lado, por atrás, por delante, ¿no es cierto? Pero nuestras principales proyecciones, ¿qué proyección es esta? ¿Una proyección qué? Lateral. ¿Esta? Posterior. ¿Esta? Anterior. ¿Me entendió eso? Y así vamos a hablar en cada estructura. El encéfalo está localizado dentro de la cavidad craneal. La cavidad craneal está cubierta por los huesos de la calota, ustedes ya se saben muy bien. Y la base de la cavidad también está dado por huesos de la cara y por huesos del cráneo. Se divide la base de la cavidad craneal en tres fosas, ¿se acuerdan? Una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a verlas aquí porque son necesarias para entender por dónde entran y salen los nervios craneales. Hay que prender los agujeritos. Cuando vemos esto abierto, o sea, quito aquí la calota. Ahora saben lo que es la calota, esto de aquí arriba, ¿verdad? Sí. Entonces quito el cerebro, quito la dura madre porque esa está bien pegada a los huesos, ¿no es cierto? Entonces se ve aquí muy bien, esta es la base del cráneo vista desde arriba, y aquí tenemos ¿qué? La fosa anterior, aquí, y aquí, y aquí están todos los agujeritos. Ahorita lo vamos a ver después. Anterior, media, posterior. ¿De acuerdo? Sin embargo, normalmente están cubiertos por la dura madre, que muchos neurólogos le llaman el endostio de los huesos del cráneo, o sea, la parte interna del hueso. Es la dura madre, ¿de acuerdo? La dura madre tiene un repliegue muy importante que va aquí de la porción lateral aquí occipital. Ahorita lo vamos a ver, este borde aquí, la dura madre manda un pliegue hacia adelante que se conoce como la tienda del cerebelo. ¿Lo ven? Este. ¿Me están siguiendo o no? ¿O no? ¿Sí? Esta es la fosa craneal. Si la tenemos revestida por la dura, se ve así.
es de la fosa anterior, ¿la ven? Y media. ¿Ven cómo se ve blanca, blanca? Porque está la dura ahí cubriéndola. ¿Se entendió? Pero en el occipital, la dura manda un pliegue hacia adelante, un pliegue hacia la cavidad, que se llama tienda del cerebelo, y que sirve para separar la fosa posterior de las dos de arriba. ¿Me expliqué? ¿Se está entendiendo o no? Sí. De tal suerte que lo que es infratentorial, ahora sí le puedo llamar así, ¿qué quiere decir infratentorial? Abajo de la tienda. Lo que es infratentorial, queda ahí el tallo y el cerebelo. Y supratentorial está los hemisferios y el diencéfalo. Y adivinen quién está justo en el límite de los labios, en los límites de la orillita de la tienda. El Mickey Mouse. ¿Lo ven? El mesencéfalo, que cuando lo cortamos así, le voy a llamar Mickey Mouse para que ustedes me entiendan. Espero que conozcan a Mickey Mouse, a lo conocen ustedes, chingueros. Porque en mi época, pues yo nací con él, pero ustedes, ¿saben quién es Mickey Mouse? Bueno, vamos a llamar el mesencéfalo. ¿Sí? Porque tiene unas orejas, ¿lo ven? Tiene unos ojillos, tiene sus cejas, tiene una boquilla pedorra. Es el Mickey Mouse. ¿Sí? ¿O no? Bueno, y queda justo ahí, lo cual no es nada bueno. Porque cuando veamos síndrome de hipertensión intracraneal, las regiones supratentorial hipertensa se quieren meter hacia abajo, hacia la región infratentorial a través de la tienda. ¿Ya me expliqué? Pues obviamente no se puede porque ahí hay estructuras. Entonces lo primero que apachurra es al Mickey Mouse y a estas, ¿ven estas dos antenas que están aquí? Del tercer par de cada lado. El óculo motor. Y lo comienzan a comprimir y el paciente comienza a tener datos de compresión del tercero más daño mesencefálico. Y muy grave, el paciente se me está armeando, chico. Hay que evitar eso porque se me va a morir. ¿Se entendió? Bueno, lo vamos a ver poco a poco. Entonces otra vez, jóvenes, ¿vista qué? Lateral. Posterior. ¿Quién es este? Cerebelo. El mayor problema que tenemos con ustedes en los exámenes es que se pierden en qué es anterior, qué es posterior, qué es lateral, qué es inferior, qué es sagital y qué no es sagital, ¿verdad? Entonces ponemos una pregunta y está visto así el tallo y le ponen unas burradas. Yo, ¿por qué? No, es que, pero si la vista es anterior, era anterior, no la identifiqué. Eso es muy común en ustedes, ¿verdad? ¿Se entendió eso o no? Se pierden. ¿Qué pasa? ¿Te pasó a ti ya? Pues sí, eso es muy seguido, ¿verdad? Porque acuérdense que las preguntas son sobre imágenes normales. Bueno, cuando menos de estas primeras clases. ¿Esta vista qué es? Superior. ¿Y esta? Inferior. Muy bien, vamos a ver si es cierto. Si hago un corte así, ¿qué voy a tener? ¿Una vista qué? Sagital. Sagital o medial, o sagital. Que son estructuras que no puedo ver a menos que haga el corte. ¿Me expliqué? Sí. Bueno, si yo hago un corte aquí, esta es una vista superior. Si hago un corte aquí y luego me asomo, ¿lo ven? Estoy haciendo puros cortes coronales. Y estoy dividiendo lo que me vaya a ver en una posición anterior y una posterior. ¿Se entendió esto? Sí. Pero si hago un corte así, que es un corte ¿qué? Transverso, lo que yo vea, voy a ver lo superior e inferior. ¿De acuerdo? Sí. Ahí lo tienen, ¿lo ven? Así es como corta el TAC y la resonancia. Bueno, cortar quiere decir un corte magnético ahí, no crean que está. Entonces, lo que están viendo ustedes son vistas tangenciales o transversas, y entonces cuando se abre dicen, mira, aquí se ve la parte más baja del tálamo, aquí la más alta del mesencéfalo, ya me expliqué, está hablando de arriba y abajo, para ver arriba y abajo. Bien, la corteza cerebral, entonces, es todas estas estructuras que están en la parte más externa de los hemisferios cerebrales, y está formada por una gran cantidad de neuronas que hacen estas pliegues para poder caber. Esta tinción que está aquí
es una tinción de azul luxol que me pinta la mielina. ¿Dónde hay más mielina? ¿Aquí o acá? Abajo. Esta es la sustancia blanca. Blanca. Es lo que vamos a ver acá como sustancia blanca. Y todo esto es lo que conocemos como sustancia gris. Cuando yo hable y ustedes lean, estudien, y cuando mencionemos entre todos corteza cerebral, es gris porque hay muchas neuronas. Y cuando hablemos de núcleos basales, núcleos del tallo, del mesencéfalo, del bulbo, son pequeños grupos de neuronas. ¿Se entendió? Que se van a ver un poquito más grises, aunque estén rodeados de sustancia blanca. ¿Ya me expliqué? Porque están profundas en el tallo. Cada vez que escuchen el término núcleos o corteza es porque hay neuronas. Núcleo del tercero, el núcleo del cuarto, el núcleo, los 3 núcleos del décimo. Núcleos. Es que hay grupos neuronales ahí. Núcleos basales. El tálamo, el hipotálamo y el epitálamo son núcleos. Entonces hay muchas neuronas. En cambio, en la sustancia blanca no hay neuronas. Hay glía. ¿Se entendió eso? Sí. Astrocitos, oligodendrocitos y microgliocitos. Y tienen mucha mielina. ¿Me expliqué bien? No se vayan a confundir. Esta es una vista superior. Y vean cómo al cerebro le quitamos las cubiertas meningias. De hecho, esta delgadita que todavía quedó aquí arriba, así se ve normal, ¿no ven? Es la pía, que es la que está más pegada a la corteza. Si no han oído hablar, levanten la mano, ¿sí? ¿Se han oído hablar de la pía madre? Sí. Bueno, entonces quitamos la pía y ya queda desnuda la corteza ahora sí. Lo primero que vemos es una gran cisura que divide al telencéfalo en 2 grandes masas, o hemisferios, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esta? ¿Cisura qué? Interhemisferio. Bueno, como ustedes pueden ver, cada hemisferio tiene un montón de curvas, de cosas aquí hechas charamusca, hechas curvas, ¿no? Cuando nosotros vemos la corteza cerebral haciendo estas estructuras encurvadas, le llamamos circunvoluciones de la corteza. Y entre circunvolución y circunvolución están estas hendiduras que llaman como cisuras. ¿Explico? Es el espacio entre 2 circunvoluciones. ¿Sí o no? Sí. ¿Se entendió esto? Entonces tenemos cisuras y circunvoluciones. Bien. La cisura más grande que tenemos es esta, la interhemisférica, que divide el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y la cisura interhemisférica termina, no traigo esa foto, pero por ahorita la van a ver. No. Termina, si ustedes, si abriéramos esas dos, si lo separamos así, se ve al fondo el cuerpo calloso, es donde termina la cisura interhemisférica. En el cuerpo calloso, que son fibras blancas o fibras de glía que unen los 2 hemisferios. ¿Se está entendiendo esto? Bueno. Luego, tenemos 2 grandes cisuras. Ya vimos la interhemisférica. Tenemos 2 grandes cisuras que parece que van descendiendo en una forma un poquito menos garigoleada que las demás. Es más notorio su trayecto descendente. Esta cisura se llama cisura central. Es esta que está aquí. Esta es una vista superior y esta es una vista ¿qué? Lateral. Esta que está aquí es esta. ¿Estoy explicando? Es la cisura central, o también conocida como la de Rolando o central. Esa me separa el lóbulo frontal del parietal. ¿De acuerdo? Luego tenemos esta que está aquí, ¿cómo se llama esta? La cisura lateral o silviana. Esa me separa frontal y parietal del temporal. Y luego tenemos esta que está aquí, esta, que es la cisura perpendicular externa, esta que está acá, y que medio separa al parietal del occipital. Digo medio porque hay una área que queda aquí mal definida, ¿se fijan? Pero así es la bronca. ¿Se
entendió esto? La perpendicular externa. Entonces ya quedamos definidos los principales lóbulos de cada hemisferio. ¿Se entendió esto, chavos? Entonces, ¿cuál es este? Frontal. ¿Es de Rolando o lo que necesita? Entonces, ¿este cuál es el celeste? Frontal. ¿El blanco? ¿El verde? ¿Y el que no está pintado? Occipital. Y ya saben ustedes cuáles son sus cisuras. ¿Qué? ¿Por qué es importante esto? Porque entonces el neurocirujano, el neuroradiólogo, se las usa para decir tengo una lesión o trastornos en tal lóbulo, en la vecindad de ambos lóbulos o en varios lóbulos a la vez. Se vale de las cisuras para llegar a ese nivel. Espero que me estén entendiendo, chavos, ¿o no? Sí. Quiero entonces decirles las principales zonas funcionales de la corteza cerebral. No traje agua. ¿Alguien no le sobra un bote de agua que no esté babeado? ¿No lo trae? ¿No lo sé abierto? ¿Me lo das? Te lo pago. Te lo voy a pagar. Me parece primer año lo tacaño. ¿A poco no? Sí, es cierto. Claro que sí. Bueno, jóvenes, cuando escuchen ustedes en el lenguaje neurológico, médico neurológico, funciones especiales, neurológicas especiales, son todas aquellas funciones que empiezan o terminan en la corteza cerebral. ¿Me expliqué? Todo lo que sea para nosotros, lo que ustedes conocen como los 5 sentidos, es función especial. ¿De acuerdo? Ver, oír, sentir, movernos, son funciones corticales o especiales o corticales. ¿Me explico? De ahí para abajo no son tan específicas las funciones. ¿De acuerdo? Y el tallo cerebral, que tiene un montón de núcleos, se encarga de las funciones generales de nuestro organismo, nerviosas, que son que me late el corazón, que controlar la temperatura, que controlar la frecuencia respiratoria. ¿Me explico? Funciones vitales, pero que no son especiales. ¿Se entendió esto? Entonces, también van a oír mucho esto. El paciente trae datos de corticismo o daños corticales, ¿verdad? ¿O no? El paciente llegó obnubilado con puros trastornos generales del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía trastornos o del sueño, o de la alerta, o de la orientación, o de la frecuencia cardíaca, pero no un área especial cortical, focal. ¿Ya me expliqué? Bien. ¿Eso es cuando es, perdón, corticismo? Sí, es algo especial. Por ejemplo, el paciente llega convulsionando de un brazo. ¿Será cortical o no? No. Llega convulsionando de un brazo. ¿Qué es la convulsión? ¿Un qué? Sí, es un movimiento. Es un movimiento, entonces es un daño cortical. ¿Claro? ¿Ya me expliqué? El paciente llega y dice que no ve bien. ¿Está bien? O no puede hablar. ¿Está bien? Todo lo que sea motor sensitivo es cortical. ¿Se entendió? Pero si el paciente llega y no sabe quién es, o llega y se me está quedando, cada rato se me está quedando dormido, General. pues esos son trastornos generales del nervio central. ¿Se entendió eso? Bueno, entonces vamos a ver las principales, ahora sí, las principales áreas funcionales corticales de los lóbulos cerebrales. Dijimos que esta es la cisura que o central o rolándica, como ustedes se la hayan aprendido alguna vez, pero pues la van a ver de las dos maneras en clínica, ¿de acuerdo? Luego, la cisura de Rolando tiene dos circunvoluciones que la limitan. La circunvolución precentral o prerolándica, que pertenece al lóbulo ¿qué? Y la postrolándica o postcentral, que conoce al lóbulo parental. En estas dos están localizados los homúnculos. En la zona precentral, o sea, en el lóbulo frontal,
está el homúnculo motor. Esa es la zona motora primaria. Cada vez que hablemos o que ustedes escuchen una función motosensitiva, motora o sensitiva, en la corteza hay una zona primaria y hay una zona de asociación. La zona primaria es el sitio donde nace la vía que se dirige hacia abajo. ¿Me expliqué? Si es motora. O es el sitio donde termina la vía que viene desde la periferia porque es sensitiva. Y la de asociación es la corteza que rodea o que está junto a esa zona primaria y que ahorita vamos a ver para qué sirve. ¿Se entendió esto? Sí. Entonces, ¿la motora primaria dónde está? A ver, vamos a ver de todos. ¿Qué es una función primaria? Motora primaria, por ejemplo. Donde llega la vía. No, es primaria, no puede llegar, ahí sale. Lo motor sale, lo sensitivo llega a la corteza, estamos hablando de corteza. Si es motor, sale de ahí para abajo. Y si es sensitivo, de abajo va a llegar ahí. Entonces, ¿qué es motora primaria? ¿Qué es la zona primaria motora? Donde empieza para la salida. Donde empieza a descender la vía motora. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es el sitio, no me quiero meter tanto en esto porque no es tanto fisiología, pero es el sitio donde una orden tuya motora debe de empezar para que se lleve a cabo, vamos a suponer, para que tú hagas así. ¿Ya me explico? Cada vez que mueves el dedito, le estás mandando la información desde esta vía, desde esta zona, al dedo, para que se mueva así. Pero una cosa es que se mueva o no, eso es primario. O me muevo o no me muevo. ¿Ya me expliqué? Pero si así fuera, nos moveríamos así. ¿Por qué no nos movemos así? Porque tenemos áreas de asociación. ¿Me entiendes? ¿Cómo me muevo? Ah, te voy a decir cómo. Entonces, para eso sirven las áreas de asociación. ¿Se entendió? Y la modulación extra bien. Oh, es un desmadre esto, va a estar bueno el curso. Bueno, entonces vamos por partes primero. Esta es la zona que, ¿cómo te llamas? Pablo, ¿qué es esta zona aquí, la celeste? La presental o motora qué? Primaria. Así, motora primaria. Porque acá adelantito ahorita va a estar la motora de asociación. ¿Se entendió eso? Bueno, entonces aquí está el homúnculo y está invertido. La parte más alta del homúnculo tiene la representación más baja de mi cuerpo. O sea, el pie, el muslo y la cadera están acá arriba. Mientras que la cara, mi mano, la cara y la lengua y eso está en la mera abajo. ¿Se entendió? Está invertido el homúnculo. ¿De acuerdo? ¿Se está entendiendo esto? Pero este homúnculo, ¿este hemisferio cuál es? Este, ¿el derecho o el izquierdo? Del sujeto. El izquierdo. Este homúnculo coordina la vía motora primaria del hemicuerpo contralateral, porque la vía se cruza. ¿Se entendió? Está controlando el hemicuerpo del lado derecho. ¿Se entendió esto, chavo? Bueno, lo interesante aquí es que si yo me sé el homúnculo, me sé la proyección del homúnculo en la corteza primaria, y me sé las arterias que irrigan aquí, yo puedo decir qué arteria está afectada mediante qué manifestación corporal tiene el paciente. ¿Me expliqué? Entonces eso lo vamos a ver poco a poco, mando. El homúnculo llega hasta el cuerpo calloso, ¿no? O sea, todo el... Ahorita lo vamos a ver con la sagital. Bien, no llega hasta atrás. Ahorita vamos a ver dónde termina cuando vemos un corte sagital. Estamos viéndolo por fuera, ¿verdad? Lateral. Bien. Luego tenemos por detrás de la central, en la post central o post rolándica, el homúnculo sensitivo, igualmente invertido, igualmente cruzado. ¿Me expliqué? Igual. Discretamente anormal, discretamente un poquito diferente, porque aquí, vean ustedes la gran representación que tiene la boca. ¿Ven aquí los labios? Que son muy sensibles, ¿de acuerdo? Las yemas de los dedos, porque es muy sensible, sobre todo el índice y el pulgar. O sea, estamos hablando de sensibilidad, ¿de acuerdo? Pero básicamente está invertido, igual que el motor. Y también está cruzado. Más hacia adelante, aquí, de la zona, vamos al lóbulo frontal.
Más hacia adelante de la que era esta, la prerolándica central, está la zona de asociación motora. ¿Qué quiere decir esto? Que durante mi vida, desde que yo nací hasta los tengo 63 años, hasta los 63 años que tengo, he aprendido movimientos poco a poco, que algunos de ellos yo los he hecho como si fuera, los he guardado como si fuera en un folder en el disco duro. ¿Me explico? Para no tener que utilizar una orden específica para cada músculo de ese movimiento complejo, sino lo guardo como un, ¿cómo se dice? Un grupo. ¿Cómo se dice eso? No sé cómo se dice en computación. Folder. Es un grupo de movimientos, todos juntos. Pues no sé cómo se diga. Bueno, ¿qué quiere decir esto, jóvenes? Estos movimientos son aprendidos poco a poco en forma individual. Y luego son utilizados con el tiempo, dependiendo de la destreza o a qué se dedique el sujeto, son utilizados como un grupo que se sube hacia la memoria RAM toda junta. ¿Ya me expliqué? Y eso nos hace, por ejemplo, yo, que estoy hable y hable, y no estoy mandando, ahorita voy a mover la lengua, ahora voy a mover la laringe, ahora voy a mover ¡bum! Estoy hablando así, porque he aprendido, hemos aprendido todos a guardar esos grupos. Por ejemplo, cuando ustedes se visten, están conscientes, bien conscientes de que cómo están poniendo la camisa, la camiseta, el cinto, los chones, los zapatos. ¿Por qué no? Sí, espero que se vistan bien. Porque eso se aprendió y se guardó como un movimiento complejo. ¿Ya me expliqué? Y la guardo en el área de asociación. Porque de todos modos, para poder vestir mi madre, tengo que mandar toda la información a la zona primaria. Todo tiene que pasar por la zona primaria si va a ser un movimiento. ¿Ya me expliqué? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si yo daño la zona primaria? ¿Qué pasa con el movimiento de mi cuerpo contralateral? No hay. No hay. Eso se llama Hemiplegia. Hemiplegia. ¿Qué es hemiparesia? Debilidad. ¿Verdad? Debilidad. Hemiparesia es debilidad. Hemiplegia es que no lo mueven. Porque es la zona primaria. ¿Se entendió? Pero ¿qué pasa si daño aquí? No puedo realizar. No, correcto. Tiene una apraxia. ¿Qué quiere decir? Movimientos complejos que había yo aprendido, perdí esa facultad. Torpe, me vuelvo torpe para vestirme, me vuelvo torpe para comer, ¿no es cierto? Y así depende. Por ejemplo, yo en mi vida, no sé por qué chingados, pero en mi vida jamás aprendí bien a teclear. Yo no puedo teclear sin ver las mugres teclas, no puedo. En cambio ustedes, puta, están comiendo y están acá haciendo el amor y no dejan de escribir. ¿A poco no? Mira, es su compañera se rió, no sé por qué. Pero, ¿a poco no es cierto? ¿Me están oyendo o están viendo la tele? Yo no puedo, son puros movimientos complejos, ¿de acuerdo? ¿Me estoy explicando, no? Entonces, ustedes que se vuelve apraxia. Cuando escuchen apraxia de vestir, apraxia para manejar, apraxia para caminar. Hay gente que pierde la facultad de caminar bien otra vez y no está hemipléjico, no está pléjico, está apráxico. El daño es el mande. ¿Empieza de la primaria y luego se asocia o se asocia y luego...? Empieza en la asociación y va a la primaria. Todo lo que sea motor empieza primero en las áreas de asociación y luego va a la primaria. La primaria es nada más para que ahí nazca la orden. ¿Me explico? ¿Sí me expliqué o no? ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso más despacito, pero acuérdense, la pobre primaria, ella no sirve más que para que por aquí pasas a fuerza, chicas. Si no, no bajas. Esa es para que se haga y la otra es para que se haga bien. Ándele, ya ven cómo ella se tiene inteligente. Una cosa es que lo haga y otras cosas cómo lo hago. ¿Se entendió? Y para que se haga bien, de acuerdo a mis necesidades, aprendemos esos movimientos. ¿Sabe cuál es otro movimiento complejo? Manejar.
Y claro, ustedes han aprendido, estoy hablando de las muchachas, han aprendido ahora a manejar y pegarle la mugre esa, escribiendo en el teléfono al mismo tiempo. O sea, son movimientos que se aprenden, complejos. ¿Ya me expliqué? Bien. Luego, más adelante aquí en el lóbulo frontal, en la segunda circunvolución frontal aquí, tenemos la zona óculo-frontal o de los movimientos sacádicos. ¿Verdad? Esos son movimientos oculares, que es un verdadero desmoder cómo movemos los dos ojos al mismo tiempo. La función de mover nuestros ojos constantemente es para mantener, chavos, en el centro de la retina, que es la visión central. ¿Se acuerdan de la fobia, la cosa más aguda? La mejor visión, el 20/20. Para mantener ahí lo que más me interesa. ¿Me expliqué? Si ustedes voltean a verme a mí, sin dejar de verme a mí, están viendo pueden percibir la pared de atrás y pueden percibir la pantalla de arriba, pero no la ven bien. Al que están viendo bien es a mí. Y si ahorita les digo, volteen a ver la figura, el hecho de brincar de mí a la figura hace que ustedes discriminen todo el trayecto. Todo este trayecto lo discriminan. Es un movimiento saltón el sacadismo. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Estás emocionada? Y apenas estamos en la primera. Esto es lo más sencillo de todo el... ¿Me explico? ¿Se entendió esto o no? Ese movimiento sacádico es óculo frontal. ¿Se entendió? Si yo les digo, a ver, chavos, sigan la lucecita. Síganla. ¿Es un sacadismo? No. Todo el tiempo mantienen la luz en su visión central. Ese es de seguimiento. Ese es ver cuando pasa una muchacha así hasta que se desaparece. ¿Verdad? O ustedes, que pasa un chavo acá. Ahí están. Bueno, ese es de seguimiento. Ese no es frontal. Ese es cerebelo continuo. Eso lo vamos a ver después. Entonces, el movimiento sacádico es frontal, ¿de acuerdo? Óculo frontal. Cuando ustedes oigan que el paciente que tuvo un problema severo en el cráneo tiene la mirada constantemente desviada hacia un lado, es que tiene daño en el área sacádica. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? Entonces le abren ustedes el ojo así y están los siempre para el lado donde esté el daño. ¿Me expliqué? ¿Se entendió esto o no? Luego más adelante todavía en el lóbulo frontal tenemos el área frontal extrema, aquí, esta que está aquí. El área frontal extrema. Es la parte más anterior del lóbulo frontal. Es una serie de centros corticales que se han relacionado con el afecto, el juicio y el pensamiento abstracto. Estas así medias esotéricas palabras es palabras más y palabras menos, la personalidad de cada uno de nosotros. ¿Ya me expliqué? ¿Se entendió esto? Sí. Entonces, aquí están las muchachas que son muy románticas, ¿verdad? O los que son muy corajudos, histéricos. ¿Ya me expliqué? Los poetas, los artistas que se abstraen para expresarse, ¿de acuerdo? Y hace muchos años, cuando un paciente era muy violento, cuando un sujeto era un criminal, les hacían lobotomía frontal y lateral y les quitaban la personalidad y los dejaban así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces perdían la voluntad de hacer las cosas, no porque estuvieran paralíticos ni nada, simplemente no tenían ganas de hacerlas. ¿Cómo se llama eso? La pérdida de la voluntad para hacer algo. ¿Abulia? No. ¿Eh? Anodinia. Anodinia. Anedonia. No puede. ¿Cuál es? Anodinia es la pérdida de placer por hacer las cosas, la pérdida del gusto por hacer. ¿Verdad? ¿Cómo se dice la pérdida de apetito? Anodinia. Sí, anorexia.
pacientes quedan abúlicos. Abúlicos, ¿de acuerdo? Sería un dato les digo porque no necesitas ser un criminal para tener este trastorno aquí. Si un paciente tiene un glioma frontal, puede manifestarse como bullying por el daño de la corteza frontal. ¿Ya me explico? Hace años, bueno, no sé si todavía, pero todavía hasta los 60, 70, los manicomios estaban llenos de pacientes que tenían daño orgánico frontal y pensaban que estaban locos. ¿Ya me expliqué? ¿Se entendió o no? Son muy comunes los gliomas. ¿Mandé? Son muy comunes. Sí, todo lo que estoy diciendo es muy común. O sea, los gliomas. Sí, son comunes. Vamos a ver la última ficha de tumores. Está buena esa ficha. Bueno. Y todavía más abajo, en el lóbulo frontal, todavía más abajo, aquí, está el área del lenguaje expresivo, conocido como el área de Broca. ¿De acuerdo? Es otra área increíble de asociación motora. ¿Se entendió? No es primaria, es de asociación. ¿Dónde está el área primaria? Enfrente de la Aquí enfrente, ¿lo ven? Esta es de asociación. Nada más que tenemos ahí la necesidad. Hemos desarrollado lo que decía hace ratito, la capacidad de integrar rápidamente en milésimas de segundo estructuras, sensaciones y estímulos para poder estructurar una frase continua. ¿Ya me explico? Mandar al área primaria que salga a mi boca, a mis labios, a mi laringe, a mi lengua, a todo lo que se tiene que mover para decir. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Qué pasa si se daña el área de Broca? ¿Qué quiere decir una fase de Broca? Que puedo pensar todo lo que quiero decir, Pero no lo puedo expresar. No nomás pensar. Y entender. Piensas y percibes bien, pero no puedes estructurar una respuesta hablada, una respuesta, un lenguaje articulado. Así es, Habitualmente, la afasia que se llama afasia motora o afasia de Broca o afasia motora va acompañado de disgrafia o de agrafia, porque está íntimamente relacionado nuestra necesidad de hablar y nuestra necesidad de ordenar lo mismo cuando vamos a escribir. Es un lenguaje pero escrito. ¿Me expliqué? Entonces casi siempre va del mismo lado con agrafia o disgrafia. ¿Se entendió esto, chicos? Entonces, el sujeto sí entiende, sí puede estructurar un pensamiento o percibir una orden, lo que no puede es convertirla en algo. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo te llamas tú? Isaac. Isaac. ¿Es con doble A? No, con doble S yo no. Ah, con doble S. Isaac. Isaac. ¿Cómo me contestas si tú estuvieras afásico de Broca, afásico motor, y yo te digo, ¿cómo te llamas? No sé. Piedra. Isaac, no sé. No, no. Pero no puedo articularlo. Entiendan, No. entiendan. Esta es una percepción tan metida en nosotros mismos desde que nacemos que todo el mundo entiende cuando le dices cómo te llamas, ¿no? Por eso la No primera podría pregunta sería decirlo, el ¿no? paciente que llega por traumatizado, que llega medio inconsciente. ¿Cómo se llama? No para saber su nombre, sino para ver si es capaz de responderme. No podría emitir el sonido, ¿no? O sea, sería como que no lo articulo. ¿Está sería como que, paralizado? No. Articula. No puede articular congruentemente. ¿Cómo le harías entonces, Isaac? ¿Cómo te llamas? Sí quiere, pero más que no puede articular, ¿verdad? Esa es una fascia motora. ¿De acuerdo? Bien. Vean ustedes cómo el área óculo-frontal, ¿se acuerdan de los movimientos sacádicos? Está interconectada con una serie de centros de núcleos motores a nivel del tallo para poder estar brincando nuestra vista de un lado a otro sin seguir el trayecto. Simplemente brinco aquí, brinco allá y mantengo mi interés, lo que me interesa en la región frontal. Eso se llama sacadismo, en la región central. Bueno, luego tenemos
por atrás de la precentral tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene la parte más baja del lóbulo parietal. Estas son importantísimas, ¿verdad? Que se llama la circunvolución de Wernicke, para la circunvolución del pliegue angular. Esta es el área de estructuración del lenguaje sensitivo. ¿Cuál era del lenguaje motor? Broca. Este es el lenguaje sensitivo. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo lo que dice. Nadie lo entiende. Todo aquel intento de formular una respuesta, un lenguaje articulado, un lenguaje oral, un sonido, en base a una sensación, ¿me explico? Tiene que pasar por el Wernicke. Cualquier sensación. Hace ratito le dije a Isaac, ¿cómo te llamas? Ahí, ¿cuál fue el sentido que usó? La sensación que usé. El oído, la auditiva. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? Entonces, esto puede ser visual. A ver, ¿de qué color es la luz? ¿De qué color es la luz? Ustedes tienen que percibir la luz, integrar aquí un conocimiento previamente adquirido de decir, ese color es rojo. Y luego mandar la orden de aquí, aquí, y luego de aquí, acá. ¿Ya me expliqué? Para poder decir rojo. Entonces, cuando sucede aquí un daño en el área de Wernicke, es una fase de qué tipo? Sensitiva. Esta fase sensitiva, ¿cómo se manifiesta, Isaac? Si yo te pregunto, ¿de qué color es la luz? Pues diría otra cosa, nada que ver. No, diría otra cosa. ¿Vas a decir así? No, diría como que perro, número. Pues puede que digas otra cosa. Puede que digas, pues, brilla, porque no hayas que decir, o puede que no digas nada. ¿Mandé? Pero a lo mejor ni siquiera. Espérenme. No, pero eso es cuando es global. No, Puedes cuando ver es todo de eso. Al fascículo. médico le toca saber, si no yo, si no ve bien, si tiene el problema del Wernicke, o el área de Broca, o ve qué diablo tiene. A eso le toca al médico. Él nomás sabe que no le puede responder tu pregunta. Claro, aquí viene la clínica. ¿Verdad? No es lo mismo que quizá de repente me diga, no me siento bien, y le digo, oye, ¿cómo te llamas? ¿Y qué es esto? A que le den un palo en el Topo Chico, pues entonces no le tengo que preguntar mucho la historia clínica. Un traumatismo craneal. ¿Ya me expliqué o no? ¿Sí o no? ¿Se está entendiendo eso o no? Bueno, bien. Luego tenemos el lóbulo temporal. Las principales áreas del lóbulo temporal son en la temporal superior o primera temporal. Aquí tenemos esta zona que se llama el área cortical transversa o de Hershey. Ahí termina la vía auditiva. Acuérdense que todo lo que es sensitivo termina en la corteza. ¿De acuerdo? Aquí termina la vía auditiva. ¿Se entendió? Pero como la vía auditiva es parcialmente cruzada, o sea, parte se cruza y parte no se cruza del mismo oído, entonces, ¿qué sucede si aquí hay un daño en el lóbulo temporal izquierdo? Aquí. ¿Cómo va a quedar el paciente en su capacidad de oír? Va a quedar hipoacúsico. No va a quedar sordo, porque la vía se cruza parcialmente. ¿Verdad? Más del lado dañado que el otro, pero va a quedar hipoacúsico. Entonces no es lo mismo cuando un paciente dice, no oigo nada por este oído. ¿Se entendió? Entonces el daño está antes de que se cruce la vía. Porque no oye nada por un oído. Y siempre es periférico, siempre es que trae un tapón ahí de oído, se le dañó el oído medio, o trae un tumor en el octavo par, o algo está sucediendo. Para que quede sordo de un oído. ¿Se entendió? Bien. Luego tenemos acá las áreas de asociación. Aquí hay áreas de asociación auditiva también alrededor. Acuérdense que todo tiene asociación. Y luego tenemos más abajo, en la segunda y tercera, el área de razonamiento intelectual. Ahí está nuestra capacidad de la lógica matemática. Ahí está. La abstracción estaba aquí, ¿se acuerdan?
¿Ya qué es la lógica matemática? Calcular todo, lo que sea, ¿verdad? Esto está bien, esto está mal. Si pongo aquí el pie, pues está bien, pero si me siento ahorita aquí en el aire me caigo. O sea, tomar decisiones lógicas, ¿verdad? Y los grandes genios matemáticos, físicos, astrofísicos, pues tienen muy desarrolladas estas cosas aquí, ¿verdad? Pero García Márquez y Sabines y todo, pues tienen esta cosa de acá, ¿no? Entonces depende de cada quien lo que tenga más chicote. Bien. ¿Qué corte es ese? Sagital. Ahora en un corte sagital veo la parte interna de la corteza, todo lo que está viendo en la cisura interhemisférica y que está enfrente del otro hemisferio, pero no están pegados, ¿se acuerdan? ¿Quién está ahí en medio? El cuerpo calloso separa los dos hemisferios, pero ¿quién está en medio de las dos cortezas interhemisféricas? ¿Quién baja ahí para que no se estén dando de topes? ¿De acuerdo? No. La cisura es el hueco. La hoz de la meninge, de la dura, es otro pliegue. ¿Se acuerdan del primer pliegue que vimos? La tienda. Y luego tenemos otro pliegue arriba que es la hoz. Y me separa el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. ¿Se entendió? Y la hoz va bajando y se detiene antes del cíngulo. Perdón, ya la regué. Antes del cuerpo calloso. Es este que está aquí, ¿lo ven? Entonces, lo que queda expuesto por debajo de la hoz es esta circunvolución que ahorita vamos a ver, del cíngulo. Bueno, ¿cuál es lo más importante de la corteza en la vista interhemisférica, en la vista sagital? Sin lugar a dudas, lo más importante es esta que está aquí. ¿En el lóbulo qué? Occipital. Está por la parte interna la cisura calcarina, que es el área visual primaria. Otra vez, primaria. ¿Veo o no veo? ¿De acuerdo? Y que está rodeada por todo el área de asociación, que es todo lo rosa que está ahí. ¿Es nada más medial? No, se sale un poquito hacia afuera. Pero así, el 80% es medial. ¿Se entendió esto, jóvenes? Y el área de asociación al revés. Pero como la vía visual es parcialmente cruzada, entonces, si daño la cisura calcarina, ¿qué hemisferio es este? El derecho. Entonces el paciente va a estar ciego. No, va a tener una hemianopsia, ¿verdad? Va a ver la mitad de los dos campos visuales porque la vía se cruza parcialmente. Ya vamos a ver después hemianopsias retro y pérdidas. Bueno, muy bien. Más hacia adelante, todavía estamos en la vista sagital. Más hacia adelante, aquí tenemos toda la circunvolución esta. La circunvolución se llama pericallosa o del cíngulo. Así se llama. Cíngulo pericalloso. ¿Estoy explicando? Tiene dos cosas importantes esto. Primero, ahí llega, es la primera conexión cortical del sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Son las emociones y que nosotros conocemos así culturalmente como emociones, son nuestros instintos fundamentales de supervivencia. Miedo, el deseo sexual, el hambre. ¿Ya me explico? Ahí está todo el sistema límbico. Entonces, la primera comunicación cortical del sistema límbico, porque son núcleos profundos, es con el cíngulo. ¿De acuerdo? Con el cíngulo. Y vamos a ver que en enfermedades como Alzheimer, por ejemplo, Parkinson o la enfermedad por cuerpos de Lewy, afecta mucho estas zonas, primero estas zonas de ahí. Bueno, y la otra cosa importante es que acuérdense que el cuerpo, en la hoz del cerebro, llega hasta aquí y no separa cíngulo derecho del cíngulo izquierdo. ¿Me estoy explicando? Y justo pegado aquí al cuerpo calloso va la arteria cerebral anterior. Ahí va caminando. Entonces, cuando aumento la presión de un hemisferio y en vez de herniarse hacia la tienda, ¿se acuerdan que les dije hace rato eso?
Sí. empieza a herniarse hacia el otro lado, lo primero que se asoma es el cíngulo, porque está por debajo de la os. Pum. ¿Ya me expliqué? Se empieza a herniar el cíngulo hacia el lado opuesto. ¿Se está entendiendo esto o no? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cíngulo de este lado derecho puede comprimir a la arteria cerebral derecha, a la arteria cerebral anterior derecha, o puede herniarse tanto que puede comprimir a la otra, del lado contrario. Y eso se llama herniación del cíngulo. Ahí tenemos otra herniación. ¿Me expliqué? ¿Se entendió esto, chavos? ¿Seguros? Y luego aquí en la parte media de la imagen interhemisférica o sagital, tenemos esto. Esta es lo que me preguntabas tú hace ratito. ¿Quién me preguntó aquí dónde terminaba el homúnculo? Tú, ¿dónde termina el homúnculo? Aquí termina. El homúnculo viene desde allá, desde la lateral, ¿verdad? Y viene subiendo y pum, se asoma aquí en la interhemisférica y termina aquí. Esto se llama el lóbulo cuadrado, que es la porción más alta de la prefrontal y la más alta, o sea, de la prerolándica y la más alta de la postrolándica. Entonces, las dos rolándicas hacen esto. ¿Me expliqué? Se meten tantito hacia adentro. ¿Se entendió esto o no? Si aquí va la arteria, ¿qué arteria cerebral va aquí? Anterior. La anterior. ¿Por qué me dijeron la media? Esta es una vista interhemisférica, sagital. ¿Se está entendiendo esto o no? Hace ratito dije aquí iba la cerebral anterior. Se les fue la Vamos a hora, suponer que doctor. el paciente trombosa las ramas cerebrales anteriores que van al lóbulo cuadrado. Son una es motora y otra es sensitiva, ¿sí o no? ¿Qué va a tener el paciente? Este es el lóbulo derecho. ¿Qué va a tener el paciente? ¿Pérdida de qué? Sensibilidad. ¿De dónde? Sensibilidad y motricidad de... De las piernas a la rodilla. ¿Eso es una hemiplegia? No. ¿Qué es? ¿Una paresia? ¿Una paresia? Es una paraplegia. Porque no está todo hemipléjico, nomás un cacho. Sí. Pero de la parte más baja, o sea, del miembro inferior, del lado contrario. ¿Se entendió? ¿Mandé? Otra vez, a ver. Ponte abusado, ponte abusado, Luis. A ver. Esa es la parte más alta de qué? De la cintura. De los homúnculos. De la pre-central y de la post-central. ¿De acuerdo? Esto es motor, porque esto es frontal. Y esto es sensitivo, porque esto es parietal. ¿De acuerdo? Entonces aquí está la parte más alta o más baja del homúnculo. Del homúnculo. De la figurita. La más baja la pierna. Entonces, si la cerebral anterior nutre a esta área y resulta que se me trombosa o se me infarta, me va a dar un infarto de la parte más alta de los homúnculos, que va a ser la parte más baja del paciente. Pero como las vías están cruzadas, si este es un daño en el hemisferio derecho, el paciente va a tener trastornos en el pie izquierdo, en la pierna izquierda o en el miembro inferior izquierdo. ¿Luis? ¿Seguro? Sí. ¿Cómo se llamaba paraplegia? Pero, o sea, paraplegia. ¿Por qué? Quiere decir, no estoy... Miren, fíjense bien. Cuando uno dice, el paciente tiene paraplegia total, está parapléjico. Quiere decir que está totalmente paralizado del tronco para abajo. Por ejemplo, le dieron un balazo o un choque, ¡prum!, se le trozó la médula espinal acá atrás. Se fracturó y ¡pum!, se trozó la médula. De ahí para abajo ni siente ni mueve. Está parapléjico. ¿Verdad? Pero si yo tengo una paraplegia inferior izquierda, que nomás está hemipléjico, nomás está anestésico y parético de la parte inferior izquierda, nomás del músculo del miembro. O sea, no les vamos a enseñar aquí neurología clínica. O sea, no quiero que se aprendan tantas palabras así. O si las aprenden, qué bueno, que las entiendan. Pero lo que sí les voy a preguntar es, el paciente no siente y no mueve el miembro inferior izquierdo. ¿En dónde está el daño ahí? Hagan de cuenta, ya es una pregunta de examen. ¿Ya me expliqué? Y yo les pongo aquí A, B, C, D, E. ¿Ya me expliqué?
¿Se entendió eso? Usted va a decir, ah, pues, ahí, C, porque es el lóbulo cuadrado. ¿Ok? ¿Estamos bien? Vean ustedes ahora ustedes que ya están en la era del siglo XXI, no batallan porque la resonancia es una chulada de estudio imagenológico del cerebro. Vean ustedes, no hay ninguna diferencia entre una visión anatómica de un encéfalo y una resonancia magnética bien hecha. Se ve igualito, nomás que en gris. ¿No es cierto? A ver, ¿qué es esto? ¿Esto? ¿La ven? Es igual. Y luego vamos a ver que este es el tercer ventrículo, el ventrículo lateral, el monro, aquí está el mesencéfalo, el puente, el bulbo, el cerebelo, el cuarto. Vamos a ver todo, poco a poco. Entonces, la gran ventaja ahora de esta cosa es indispensable para valorar qué le está pasando adentro de la cabeza a un paciente. Y denme una resonancia. ¿De acuerdo? Claro que si andamos buscando sangre, entonces piden un TAC primero y lo de la resonancia. ¿Bien? Bien. Entonces dijimos, nosotros funcionamos así a diario. Para hablar, para decir lo que tengan que decir, tienen que tener primero un estímulo, externo o interno, ¿verdad? Puede ser auditivo, visual, sensitivo, porque hace rato me preguntaban, yo le puedo pedir a Luis que cierre los ojos, Luis, y luego yo te digo, tómalo, ¿qué es eso? Sin ver. ¿Por qué? Porque está mandando sensaciones táctiles hacia arriba. ¿Ya me expliqué? Sí. Y luego la vía sensitiva tiene que mandar información al Wernicke, porque él quiere establecer una respuesta del lenguaje, ¿verdad? Si no puede hacerlo, hay veces que no pueden hacerlo. Ellos tienen agnosias, ¿verdad? Porque tú le das una moneda y le dices, a ver, dígame qué tiene en la mano. No lo reconozco. No sé qué es. No estoy diciendo de cuánto es la moneda, sino más que sea una moneda. O un lápiz o algo que sepas que todo el mundo conoce. ¿Me expliqué? Bueno, una vez que lleva la sensación de cualquier tipo a la de Wernicke, hay unas fibras que unen el Wernicke con el Broca. Y esas se llaman las fibras arcuatas o arcinadas. ¿De acuerdo? Y lo del Broca va ¿a dónde? A la motora primaria, y ahí baja la orden en la vía primaria para hacer las respuestas del lenguaje. Esta es la vía del lenguaje que lo usamos constantemente, ya sea por nuestro pensamiento mismo, ya sea por nuestras sensaciones, y por eso estamos comunicándonos constantemente. ¿De acuerdo? Es una función cortical, francamente cortical, e indispensable para comunicarnos con los demás. Una de las grandes cosas que nos distinguen de todas las especies animales es el lenguaje articulado que tenemos tan desarrollado. ¿De acuerdo? ¿Me explico? Bueno. Pero puede haber trastornos de la corteza. ¿Esa corteza es normal? Si yo les dijera, distinguen las circunvoluciones frontales y sus áreas frontales, la prefrontal, la de asociación, la sacárica, ¿no? ¿Por qué no? ¿No tiene cisuras? ¿No tiene circunvoluciones? Podríamos más no, pero ¿tiene o no tiene? Sí. ¿Y tiene las que debe tener o tiene más o tiene menos? Cada una de estas es una circunvolución, ¿verdad? Además que están muy chiquitas. A eso se le llama micropoligilia. ¿Verdad? Circunvoluciones chiquitas y muy numerosas. Cada vez que el cerebro no está estructurado como se debe, la anatomía no está estructurada como se debe, hay déficit neurológico. Ni necesitamos más para ser mejores, ni necesitamos menos para ser mejores. Si no están como deben de ser las cisuras y las circunvoluciones, el paciente tiene déficit neurológico. La micropoligilia se asocia a serios trastornos de lenguaje, de percepción sensitiva, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Y al revés, este es un corte ¿qué? Coronal. Si
¿Ven las circunvoluciones de las cisuras? Circunvoluciones, cisuras, ¿las ven? ¿Y qué le pasa a este de aquí? Está listillo. No tiene circunvoluciones, Ujú. ¿de acuerdo? Entonces, ese tiene una lisencefalia. Y también se asocia a trastorno neurológico severo. Bien, el paciente con síndrome de Down tiene una rectificación del polo occipital, tiene una micropoligilia del lóbulo frontal anterior, donde está el área sacárica y el área de intelecto, y también tiene una discordancia entre la primera frontal y la demás frontal. Esto es típico del síndrome de Down. Es típico del Down eso. ¿De acuerdo? Bien. Nos falta la última vista del cerebro, de la corteza, que es la vista inferior. Vimos la lateral, vimos la superior, ¿se acuerdan? La sagital. Pero falta vernos por abajo. ¿Me entendió? No lo podemos ver muy bien. Bueno, esta parte sí, pero este de acá no, porque aquí está el tallo y el cerebelo. Entonces lo quito. Hago una sección. Y ahora sí veo toda la corteza. ¿De qué lóbulo? Frontal, del lóbulo temporal y del lóbulo. Lo más importante aquí es el lóbulo temporal, la parte más medial, o sea, más interna del lóbulo temporal. ¿Lo ven esta que está aquí? Esto que está aquí, ¿lo ven? Se le llama el uncus o gancho del temporal. Esa está justo encima de la tienda del cerebelo, justo encima del orificio de la tienda del cerebelo. ¿Me expliqué? ¿Mandé? No escuché la pregunta. Ah, ¿se entendió esto o no? Una de cada lado, el uncus aquí, el uncus acá, ¿lo ven? Eso es importantísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasa, dijimos nosotros, si aumento la presión y se quiere ir el tejido cerebral hacia abajo? Se hernia. ¿Qué es lo primero que se hernia? El uncus, porque está en la mera orillita. ¿Me estoy explicando? Ahorita lo vamos a ver. Ahí va. Luego, tenemos estas circunvoluciones aquí, muy mal definidas. Se llaman circunvolución occipito-temporal, porque están entre el occipital y el temporal. Esta circunvolución que está aquí, esta y esta, occipito-temporal, se llama circunvolución parahipocampal. ¿Qué quiere decir parahipocampal? Es la corteza que está cubriendo al hipocampo. El hipocampo está ahí abajito, adentro. ¿Qué es el hipocampo? Algo para la memoria. Es el principal estructura del sistema límbico. ¿Y para qué sirve el sistema límbico? Para las emociones. ¿Se acuerdan? Entonces el hipocampo está íntimamente relacionado con el sistema. Y con la memoria, con la capacidad de aprender y memorizar rápidamente las cosas. ¿Se entendió? Bueno, se llama parahipocampal. Bueno, vamos a empezar el lóbulo frontal por abajo. Vista inferior, lóbulo frontal. Aquí tenemos esas circunvoluciones que se llaman orbitarias porque están sobre la órbita, nada más están separadas por el frontal, por el hueso frontal de la órbita. ¿Me estoy explicando o no? Y luego tenemos hacia atrás, ¿qué es esto? El bulbo olfatorio y la cintilla olfatoria. Recuerden, el nervio olfatorio, ¿qué es ese que está ahí? Y el nervio óptico no son nervios periféricos, son prolongaciones de la glía del sistema nervioso central, están hechos de glía, no de células de Schwann. ¿Me está entendiendo? ¿Me está explicando esto? Entonces son prolongaciones. Lo malo de eso es que si a este desgraciado o al nervio óptico le cae un virus, una bacteria, se va a ir directito hasta el cerebro, porque es una prolongación del mismo. ¿Me expliqué? Bien, entonces aquí tenemos el bulbo olfatorio y la cintilla olfatoria, que se dirige hacia atrás y termina aquí en un área que se llama espacio perforado anterior, así se llama, y se divide en dos. Una que va a terminar cerca del uncus del mismo lado y otra va a terminar cerca del uncus del lado contrario, es decir, la vía olfatoria también es parcialmente cruzada. ¿Se está entendiendo esto? Entonces el famoso uncus que se armía gacho
también tiene que ver con la olfacción, porque allá va a terminar la vía olfatoria en forma cruzada, parcialmente cruzada. ¿Me estoy explicando? Sí. Están apuntando todo, pero no se están entendiéndolo. Porque y no sé si están trabajando con la corteza o nomás con el puro mesencéfalo por abajo. ¿Eh? Bueno, bien. Y esas son las circunvoluciones orbitales. Está localizado en la fosa anterior, esta zona de aquí. Aquí se apoyan. ¿Saben? ¿Y esto qué es? El etmoides. Acá al lado de la apófisis cristalalis, ¿se acuerdan? Se apoya el bulbo olfatorio y recibe las fibras nerviosas de la mucosa nasal pituitaria, la olfatoria. Pero está en comunicación a través de estos orificios con la cavidad nasal. ¿Me explico? Pero es una sinusitis severísima, puede meterse a la base del cráneo a través de la lámina cremosa y dejar de ser una sinusitis y se convierte en una meningitis, por ejemplo. ¿Me expliqué? Bueno, vean ustedes, vean cómo se cruza parcialmente y termina parte en el uncus del mismo lado y parte en el uncus del lado contrario. ¿Se entendió? Bien. Entonces, el famoso uncus, ¿de acuerdo? Está en la parte más interna del lóbulo temporal. Vean ustedes cómo se ve muy gacho mientras tenemos las meninges aquí. Pero si quitamos otra vez el tallo, y ¿quién es este? El Mickey Mouse. ¿Lo ven? Entonces vemos que el uncus queda en contacto directo con la oreja del Mickey Mouse. Y luego acá con este que es el tercer par. ¿Me explico? Entonces, si empieza el uncus a herniarse a través de la tienda del cerebelo, ¿a quién va a apachurrar primero? ¿A la oreja? A la oreja. Es que cada parte del mesencéfalo tiene su función. A la oreja y al tercer par. Pues resulta que la famosísima oreja es la vía motora primaria que va bajando. ¿Se acuerdan que les dije que la vía motora va descendiendo? ¿Qué otro nombre tiene la oreja del Mickey Mouse? Pedúnculo cerebral. Pedúnculo cerebral. Lo vamos a usar 110,000 veces en este semestre, esa parte. Es el pedúnculo cerebral. Acuérdense de pedales. Pedúnculo cerebral. ¿De acuerdo? Que es la vía motora en el mesencéfalo. En la porción más anterior u oreja del Mickey Mouse. ¿De acuerdo? Entonces esto es la vía que... ¿Cómo se llama? Gaby. ¿Esta qué es? ¿Para qué sirve la oreja? Para la vía motora. Vía motora. Aquí viene bajando. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el uncus se hernía a través de, y lo apachurra? Afecta mi vía motora. ¿De qué lado de tu cuerpo? De ipsilateral, porque todavía no dejo. Al contrario. Ah, no, contralateral. Como la vía se va a cruzar en el bulbo, ¿me explico? ¿Este de qué lado es del sujeto? Izquierda. Habas. Lo estamos viendo desde dónde. Entonces, ¿esto qué es? Lo que les pido es esencialmente, por favor, que se ubiquen en la pinche fotografía. ¿Me explico? Porque, miren, aunque parezca que los queremos joder, que a lo mejor sí, pero aunque parezca eso, si yo les pongo un paciente politraumatizado a las 3 horas de estar en urgencia, se le encuentra con midriasis del ojo izquierdo y hemiplegia del hemicuerpo derecho, ¿dónde está la lesión? Aquí, aquí, aquí o aquí. Ahí en ¿Ya me expliqué? Y empiezan, derecho, izquierdo. ¿Se entendió? ¿Qué quiere decir? Este nervio que ya salió del cerebro, el tercer par, ya salió del cerebro, va al ojo, le va a afectar al ojo del mismo lado. ¿Ya me expliqué? Pero esta oreja, que todavía no se cruza la vía hasta el bulbo, me va a afectar al hemicuerpo del lado contralateral. ¿Cómo dijiste que se llamaba eso? Síndrome de Weber. ¿Verdad? Es el síndrome de Weber. Oftalmoplegia ipsilateral con hemiplegia contralateral.
¿Qué quiere decir oftalmoplegia? ¿Qué quiere decir oftalmoplegia? Oftalmo. Oftalmoplegia. Parálisis de las pupilas. Parálisis de los ojos, del movimiento también del ojo. Porque el tercer par lleva las fibras motoras de varios músculos más las fibras parasimpáticas de la pupila. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya se entendió cómo va a estar la situación? Oriéntense, chavos. Oriéntense por el amor de Dios. Tienen que estar seguros también por arriba, por abajo, derecho, izquierdo. ¿Qué diablos estoy viendo? ¿Estoy explicando o no? Entonces, a eso se le llama la herniación. Doctor, ¿puede decir así tantito rápido como el resumen de que si se te hernia el uncus te va a quitar la oreja, pero de qué lado? ¿La oreja? No, pero del mesencéfalo. Pues ni que fuéramos rintintín. ¿Conocieron ustedes rintintín? No, o sea, que la oreja del Mickey Mouse, o sea, que sea el mesencéfalo. A ver, esto, miren, una vez que nos aprendemos las cosas, después las entendemos muy fácil. A ver, dijimos que en la oreja del Mickey Mouse va bajando la vía motora. La vía motora baja del lado izquierdo, va bajando por las estructuras izquierdas del mesencéfalo y del tallo, por el lado izquierdo, y luego se cruza en el bulbo, y entonces baja por el lado derecho de la médula. ¿Me expliqué? Entonces, si yo daño el mesencéfalo, la oreja derecha del Mickey Mouse, se va a manifestar el daño en el lado izquierdo, porque la vía se cruza en el bulbo, y yo lo estoy dañando antes de que se cruce. ¿Ya me expliqué? ¿Se entendió esto? ¿Se entendió esto o no? Pero ahí sería hemiplegia, ¿no? Todo, o sea, todo el lado. Sí, pues sí, es una hemiplegia, pero contralateral. Ahora sí, Claudia. Sí, ya. Es que no entendía, o sea, porque yo decía, porque si no se ha cruzado, se te va a dañar el otro lado, pero ya. No, por eso mismo. Sí, ya entendí. Sí. Miren, jóvenes, vean ustedes esto. Se está hablando cuando uno, vamos a aprendernos las vías aquí también. Cuando vemos la manifestación clínica del paciente en el lado contrario del daño, ¿ya me expliqué? Entonces decimos que es un daño central. Está en el encéfalo antes de que la vía se cruce o antes de que salga el nervio. Y si lo vemos del mismo lado, entonces ya es periférico. Porque las vías son cruzadas. ¿Ya me explico? ¿Se entendió esto o no? Eso lo vamos a ir diciendo poco a poco, pero que quede esta idea más o menos por ahí para que la reafirmen, porque cuando es central y cuando es periférico. ¿Sí? ¿Y en la herniación también se afecta el primero y segundo par? No, rara vez, porque el primero está acá adelante. Acá está el olfatorio. Y el segundo par está protegido por el agujero óptico. Que viene la órbita aquí, entra aquí por el agujero óptico. Pero no se unen ahí, se unen más arriba. No, es que se une el quiasma. Y como vamos a ver al rato, una vez que está en el tema, ¡pum!, salen hacia los lados por las vías ópticas. Ahorita vamos a ver la fosa interpedular. No te preocupes. Bueno, ¿qué corte es este? Coronal. Yo sé que ahorita están muy apantallados o cuando menos están angustiados. Están diciendo, ya me cargó la chingada. Pero lo que pasa es que no han leído. No leyeron para la clase. Y como que se acuerdan de las cosas, así como un sueño. Pero para la otra, me echen una leidita lo que sí. ¿De acuerdo? Para que vean que va a ser más fácil. Bien. En este corte coronal, a ver, ¿dónde está el lóbulo temporal? ¿Y cuál es la parte más medial del lóbulo temporal? El uncus. ¿Y ahí dónde está? Ahí. A ver. Sí. Sí. Es que no sé cuál es. Pues hasta que lo encuentren. Esto. Andele, y del otro lado. ¿Ven? Ese es el corte coronal del uncus. ¿Ven cómo está? Es la más interna de la parte más interna. No se lo va a clavar, chaval. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto gris que es la corteza. ¿Y esto? ¿Qué son estas manchas? Los núcleos. ¿Y donde hay núcleos hay? ¿Se entendió esto, jóvenes? Bueno, entonces aquí tenemos el lóbulo parietal,
frontal, el lóbulo ¿qué? Temporal y los uncus, que son los que se ríen. Este es un chiste que está ahí en su presentación. Un cerebro de mujer y este es de hombre. ¿Tengo razón o no tengo razón? Lo que sea cada quien. Bueno. Luego, jóvenes. A ver.